Sí, sin duda ninguna, al principio de la etapa inicial de un semillado, el tema del riego es fundamental, es decir, hasta que la semilla no esté germinada, debemos decir que un riego de 3 veces diarias es lo ideal, ¿vale? Para que ahí se cree un sustrato totalmente húmedo y la germinación sea rápida. 3 veces diarias, Tres no nos veces pasamos diarias. con el agua entonces, ¿no? No nos podemos poner a encharcar ni a provocar escorrentías, ¿no? Es decir, regar con una ducha, que nosotros le llamamos ducha, es decir, el riego a manguera al inicio, si tiene que ser a manguera, pues que sea fino. Si es con difusores, pues riegos muy cortos, de 1 minuto, ¿vale? Y 3 veces al día, ¿vale? De manera que consigamos ese lecho de siembra perfectamente húmedo y con capacidad de germinación. Posteriormente, el riego es sin duda ninguna uno de los más importantes, estaría el tema de al arranque, es decir, en el momento que germine la semilla podemos contar con un par de centímetros, 3, debemos de hacer el primer tratamiento fitosanitario, y esto no es ni más ni menos que un tratamiento preventivo para hongos, un tratamiento fungicida, y eso lo que nos garantiza es que al germinar ahí no haya podredumbres de cuello y el 100% de lo que estamos semillando agarre, ¿vale? Esto es sencillo, con una mochila de pulverización y materia activa que aquí podemos recomendar sin duda ninguna. Y posteriormente al tratamiento, una labor fundamental es la siega, ya lo sabemos, en el momento que la hierba pues tenga aproximadamente unos 7-8 centímetros, ahí tenemos que hacer la primera labor de segado, y sin duda ninguna cuando la pradera esté establecida, otra tarea fundamental es la fertilización, ¿vale? Es decir, siempre hablamos de riego, pero la planta se tiene que beber y tiene que alimentarse, y la forma de hacerlo es cuando nosotros le pongamos abono, ¿vale? Le pongamos fertilizantes. Una regla rápida para que la gente recuerde, un abonado de una pradera utilitaria que utilicemos más o menos continuamente en los meses 3, 6 y 9, es decir, estaríamos hablando de marzo, junio y septiembre, serían los meses ideales para provocar un aumento de sales minerales en el sustrato y a partir de ahí una buena nutrición del césped, ¿vale? Abonos hay muchos, la gente que pasa por aquí pregunta, pues normalmente les recomendamos un abono complejo. No es necesario en el caso del césped excesivos gastos en abono potásico, es decir, el elemento potasio no tiene mucho sentido porque estaríamos provocando fructificación, floración, que en el caso del césped obviamente pues no está muy justificado, ¿no? Provocamos más con el nitrógeno el tema del verdor, y el fósforo una vez que esté enraizado pues tampoco es un elemento excesivamente necesario, ¿vale? Así que nitrógeno, algo de potasio y poco fósforo en ese sentido, ¿no? Pasándose por aquí la gente puede preguntar el abono ideal para un césped, bueno, y sin duda ninguna el triple 15, quizás por el precio, en cuanto a precio por kilo, es el más aceptable, ¿no? De hecho, don José Ramón vendrá muchas partes porque debido a las diferentes especies que existen, Sí. supongo que dependiendo de lo que tenga cada uno, vendrá mejor un tipo de tarea u otra. ¿no? Y de abono, por supuesto, también, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, labores como el escarificado, si tenemos kikuyu, que es el césped, para recordarle a la gente, el que tiene la batería, o tenemos el gramón, el típico de hoja ancha, que se pone alrededor de las piscinas muchísimo, pues esos dos céspedes, por ejemplo, hay una labor que es el recebo, que hay que hacerlas en otoño, precisamente, y le viene fenomenal. ¿Por qué ocurre? Porque son céspedes, el kikuyu en menor medida, pero el Stenotaphyrum, es decir, el gramón en mucha más, amarillean en invierno. Este problema ya lo hemos comentado en alguna ocasión, se denomina latencia invernal. Es la respuesta que tiene la hierba mediterránea, en este caso, al frío, a las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, una manera de es poniéndole, evidentemente, una capa de sustrato encima. Eso hace de barrera física ante la bajada de temperatura, amortigua esa bajada de temperatura, entonces el césped no amarillea con tanta intensidad. Latencia invernal van a tener, pero no tan acusada como si no hiciéramos el recebo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el recebo es fundamental hacerlo ahora en otoño, no vale hacerlo más adelante porque el frío nos llegará, si acaso en el mes de diciembre empezaremos a tener días ya de muy baja temperatura, y hay que procurar que en esa fecha esté el recebo totalmente extendido, ¿no? Si observáis por ahí también tareas municipales, evidentemente el recebo es una de ellas, y bueno, aquí hay material de sustrato definido como recebo, en el sentido que ya lleva su arena. Esto ya hubo un programa donde explicábamos que existían recebos orgánicos, recebos minerales, cualquiera de los dos es bueno, lo ideal es la mezcla de ambos, y es el sustrato que se utiliza como arena encima de la pradera, ¿no? Bueno, don José Ramón, pues hemos escuchado ya lo que es la teoría. Pero Sí, como lo sabes, suyo es siempre verlo. nos gustan de ver esa práctica porque ustedes desde casa pues lo entienden mejor y lo ven ustedes con sus propios ojos. Sí. Así que hoy nos vamos a ir con los alumnos, ¿no? Nos vamos a ir fuera a prácticas que han hecho alumnos de la escuela, y lo que nuestros televidentes van a ver es el resultado final de esas prácticas, ¿no?
Entonces hay prácticas hechas de césped de semilla, hay prácticas hechas de césped de esqueje y hay prácticas hechas de césped de tepe. Entonces se trata un poco de que, claro, como aquí se está formando la gente en un plano integral, tienen que aprender de todo, es decir, las 3 técnicas de instalación son las que hemos comentado, pues tienen que practicar las 3. Entonces nuestros televidentes van a ver el resultado final de esa práctica. Y bueno, siempre lo que tú dices, y más en un campo tan amplio como el de césped, ¿no? Es decir, el césped puede tener cualquiera, pero no es lo mismo tener un césped de calidad como el que vamos a ver a tener un césped mal cuidado, ¿no? Claro. Entonces, como casi siempre, en el cuidado de la planta, la calidad va unida a un mantenimiento eficiente, ¿no? Y el mantenimiento eficiente aquí, pues evidentemente los chavales se lo dan día a día. Entonces vaya a ver el resultado final de las tres formas de instalar céspedes, ¿no? Bueno, pues si te parece, nos marchamos corriendo Nos marchamos. y enseguida volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos en el césped, nunca mejor dicho, ¿no? Estamos en la parte práctica, como nos gusta a nosotros. Estamos aquí y cuéntanos. Pues estamos encima de una pradera de Stenotaphrun, que es lo que vulgarmente conocemos con el nombre de gramón. Hay por ahí mucha nomenclatura común ante esta historia. El Stenotaphrun secundatum es el césped más utilizado sin duda ninguna en la Costa del Sol y consiste en estas rastras que se entrelazan y que después se trocean y se ponen a enraizar a golpe de escardillo, porque esta hierba, aunque dé al final su fructificación, en la semilla es totalmente estéril, por lo tanto no se reproduce por semilla y sí se reproduce por estolones, que es esto que tenemos en la mano. La forma de hacerlo es venir a una pradera donde ya exista, tirarle de las rastras, trocearlas a una distancia de unos 12-15 centímetros y ponerlas después a enraizar en otro trozo de pradera. Así es como se construyó esta y así es como todo el mundo que tiene césped de esqueje pues lo hace. Ya hemos comentado en la parte anterior de que hay un proveedor por ahí que se encarga de hacer esta operación y después arrancar con una máquina y venderte los tepes a un precio pues como 3 o 4 veces más de lo que vale un tepe normal, ¿no? Digamos que este es el césped más conocido, ¿no? El El que más conocido. utiliza... Todo el mundo sabe que enraiza de forma muy fácil. Enraiza es verdad mejor siempre en el verano porque evidentemente la temperatura le ayuda, pero en otoño también se puede hacer con la única salvedad de que evidentemente tendremos que estar más atentos a la brotación de malas hierbas, ¿vale? Es decir, en el hueco que deja una rastra de otra, al hacer la plantación ahí nos van a crecer malas hierbas que nosotros vamos a retirar a mano, ¿vale? A ser posible. Hay que decir que hay otra gente que lo utiliza una técnica, digamos, mixta, donde hace esta operación a golpe de escardillo, estarán separados pues aproximadamente unos de otros, unos 15 centímetros aproximadamente, pues semilla después con raigras, que es la semilla que hemos estado viendo en el apartado anterior. Entonces provoca una germinación rápida, un verde que posteriormente la rastra se lo va a comer. Es decir, el césped que va a quedar es el Stenotaphrun sin ninguna duda, ¿no? Fíjate las raíces que tiene, ¿no? Claro, eso en cada entrenudo la gente verá que tiene sus raíces, ahí están las más blancas que todavía no han tocado tierra, pero que lo harán. Entonces entrelaza muy rápido gracias a estos estolones. Es un césped muy rastrero, muy vigoroso, no es un césped fino, pero por contra tiene después que aguanta casi todas las puñeterías que le podamos hacer o errores que nosotros podamos cometer en el O mantenimiento. sea que digamos que es duro, ¿no? Claro, es muy duro, muy rústico y el problema que tiene es que entra en latencia invernal. No es un césped deportivo, es decir, no es fino a la hora del tacto con el pie, por ejemplo. La gente no le gusta mucho en muchos casos por este motivo, ¿no? Sí, porque parece que pincha un poco, ¿no? Pero después Rosa nos ofrece una calidad estética en el césped pues muy atractiva, ¿no? Aquí tener en cuenta que aguanta el aprendizaje de muchísima gente, fijaros con qué calidad lo llevan, ¿no? Es también meritorio por parte de alumnos que están aprendiendo el tener una pradera con la belleza que tiene esta que nos ocupa hoy, ¿no? Después, si os parece oportuno, vamos a ir a comparar con esquejes también de kikuyu, porque hay que decir que el kikuyu, que nos volvemos a referir a esta especie como la especie que está puesta en el Parque de la Batería en su totalidad, se puede instalar por dos vías. Se puede instalar vía esquejes como estos o vía semillado, ¿no? Entonces, en la batería concretamente se hicieron con semillado, pero aquí se hicieron las dos cosas, se hicieron tanto semillados como prácticas de reproducción por estolones, ¿no? Es decir, de la misma forma a como hemos tratado el Stenotaphrun, vamos a tratar de ver ahora el kikuyu, así que nos vamos a ir para allá y lo observamos, ¿vale? Pues nos cambiamos de sitio y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos en otra zona y con otro tipo de césped. Exactamente. En este caso estamos sobre una pradera de kikuyu y fijaros cómo se parece enormemente la rastra, ¿vale? A la del Stenotaphrun, a la del gramón. Sin embargo, esta tiene al tacto pelos en la hoja, esta es una más coriácea, más tipo cuero, ¿no?
este césped pues súper voraz, le pasa como al Strontaphum, yo diría que algo más, y sin embargo se puede establecer de semillas, ¿vale? Se pueden hacer semillados con kikuyu, ¿vale? Después, a la larga, si no se mantiene, es un césped muy parecido al gramón.